Hoy vamos a explorar la persona más importante que jamás haya caminado sobre la tierra, Jesucristo. Él no es simplemente un personaje histórico, un maestro moral o un ejemplo a seguir. Jesús es el centro absoluto del Evangelio, la razón por la cual existe la buena noticia y la única esperanza de salvación para la humanidad. Sin Jesús no hay Evangelio, sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay esperanza. Todo el mensaje cristiano gira alrededor de esta persona extraordinaria que vivió hace 2000 años, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Entender quién es Jesús es fundamental para entender el Evangelio. Comencemos desde el principio, desde antes del principio. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él existía desde la eternidad pasada. Él es eterno, sin principio ni fin. Jesús es Dios mismo, no un Dios menor, no un ser creado, sino Dios en toda su plenitud. Colosenses 2:9 declara: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando ves a Jesús, estás viendo a Dios. Cuando escuchas a Jesús, estás escuchando a Dios. Cuando conoces a Jesús, estás conociendo a Dios. Esta es la doctrina de la deidad de Cristo, y es fundamental para el cristianismo. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte en la cruz no tiene poder para salvarnos. Solo un sacrificio infinito puede pagar por una deuda infinita. Solo Dios mismo puede satisfacer la justicia de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un Dios en tres personas. Esta es una verdad que sobrepasa nuestra comprensión completa, pero es claramente enseñada en las Escrituras. En Mateo 3:16 y 17, en el bautismo de Jesús, vemos a las tres personas de la Trinidad presentes simultáneamente. Jesús saliendo del agua, el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Tres personas, un Dios. Jesús también es completamente humano. Esta es la doctrina de la encarnación. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre. Esto no significa que dejó de ser Dios, sino que añadió humanidad a su deidad. Es el misterio de la encarnación. Filipenses 2:6-8 describe este acto asombroso. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa en la magnitud de esto. El Creador del universo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, se hizo un bebé indefenso, se limitó a un cuerpo humano, experimentó hambre, sed, cansancio, dolor. Se sometió a todas las limitaciones de la humanidad, excepto el pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede identificarse completamente con nuestra condición humana porque Él la experimentó. Jesús nació de una virgen. Esta no fue una concepción natural, fue un milagro del Espíritu Santo. Mateo 1:20 registra: lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. María era virgen cuando concibió a Jesús. José no era su padre biológico. Este nacimiento virginal era necesario por varias razones. Primera, cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7:14 predijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Segunda, protegía a Jesús de heredar la naturaleza pecaminosa que pasa de padre a hijo. Jesús nació en Belén, tal como fue profetizado en Miqueas 5:2. Nació en la ciudad de David porque era descendiente de David según la carne. Romanos 1:3 dice que Jesús era del linaje de David según la carne. Él cumplió todas las profecías mesiánicas sobre su linaje. Su nacimiento fue anunciado por ángeles.
A los pastores en el campo se les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nota las tres designaciones: Salvador, Cristo, el ungido, Señor. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. Hebreos 4:15 dice: tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta vida sin pecado era absolutamente necesaria. El cordero del sacrificio tenía que ser sin mancha. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiera pecado, habría necesitado un Salvador para sí mismo, pero porque nunca pecó, podía ser el Salvador de otros. Durante 30 años Jesús vivió en relativa oscuridad en Nazaret. Trabajó como carpintero. Vivió una vida normal, pero a los 30 años comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el Espíritu Santo descendió sobre él. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Mateo 4 registra 3 tentaciones específicas. En cada una, Jesús resistió citando las Escrituras. Él venció donde Adán falló. Él es el segundo Adán, el nuevo representante de la humanidad. Después de su tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar. Marcos 1:15 resume su mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este fue el tema central de su predicación: el reino de Dios y el llamado al arrepentimiento y la fe. Jesús llamó a 12 discípulos. Eran hombres ordinarios, pescadores, un recaudador de impuestos, personas sin educación formal en su mayoría. Pero Jesús los transformó en apóstoles que cambiarían el mundo. Marcos 3:14 dice que los estableció para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El ministerio de Jesús se caracterizó por enseñanza poderosa. Mateo 7:28 y 29 dice: la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no citaba a otros rabinos, hablaba con autoridad propia porque Él era Dios. Jesús enseñó en el Sermón del Monte sobre la verdadera justicia que supera la de los fariseos. Enseñó en parábolas sobre el reino de Dios. Enseñó sobre el amor, el perdón, la oración, la fe, la obediencia. Sus enseñanzas no eran simplemente buenas ideas morales, eran mandamientos divinos. Pero Jesús no solo enseñó, también hizo milagros. Juan 20:31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Los evangelios registran más de 30 milagros específicos, pero estos son solo una muestra de muchos más que realizó. Jesús sanó a los enfermos, sanó leprosos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Mateo 8:16 dice: y sanó a todos los enfermos. No algunos, todos. Su poder sanador era completo y absoluto. No había enfermedad que fuera demasiado difícil para Él. Jesús expulsó demonios, demostró su autoridad sobre el reino espiritual de las tinieblas. Los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios y temblaban ante Él. Lucas 4:36 dice que la gente se asombraba diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús controló la naturaleza, calmó tormentas con una palabra, caminó sobre el agua, multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes, convirtió agua en vino. La naturaleza obedecía su voz porque Él es el creador de la naturaleza. Colosenses 1:16 dice: todas las cosas por Él fueron creadas. Jesús resucitó muertos, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, que había estado muerto 4 días. Juan 11:25 y 26 registra sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué hizo Jesús estos milagros? No para mostrar su poder simplemente. Juan 20:31 explica: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros eran señales que apuntaban a su identidad como el Mesías. Si este mensaje sobre Jesús está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo con otros que necesitan conocer a Cristo. En los comentarios, escribe la palabra Jesús para declarar que Él es el centro de tu fe. Continuemos explorando quién es Jesús según las Escrituras. Jesús hizo afirmaciones extraordinarias sobre sí mismo que no dejan lugar a verlo simplemente como un buen maestro. O era quien decía ser, o era un mentiroso o un loco, pero la evidencia demuestra que era exactamente quien afirmaba ser: Dios en carne humana. En Juan 8:58, Jesús declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta afirmación es asombrosa. No solo dijo que existía antes de Abraham, sino que usó el nombre divino yo soy, que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Por eso tomaron piedras para apedrearlo, porque en su perspectiva estaba blasfemando al hacerse igual a Dios. Pero no era blasfemia, era la verdad. Jesús estaba declarando su deidad abiertamente. En Juan 10:30 Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Nuevamente los judíos entendieron que estaba afirmando ser Dios. Versículo 33 registra su respuesta: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús afirmó tener autoridad para perdonar pecados. Cuando sanó al paralítico en Marcos 2, primero le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas pensaron correctamente: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces sanó al hombre para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados porque todo pecado es ultimadamente contra Dios. David entendió esto cuando pecó con Betsabé y dijo en Salmo 51:4: contra ti solo he pecado. Cuando Jesús perdonó pecados, estaba ejerciendo una prerrogativa divina. Jesús afirmó ser el camino exclusivo a Dios. Juan 14:6 registra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una afirmación absoluta. No un camino entre muchos, sino el único camino. No parte de la verdad, sino la verdad completa. Jesús afirmó que verlo a Él era ver a Dios. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Colosenses 1:15 lo llama la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús aceptó adoración. Cuando el ciego que sanó lo adoró, Jesús no lo detuvo. Cuando Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío después de la resurrección, Jesús aceptó esta declaración de deidad. Si Jesús fuera solo un hombre, rechazar adoración habría sido su deber, pero la aceptó porque era apropiado adorarlo. Jesús afirmó tener autoridad sobre el sábado. Marcos 2:28 dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado fue instituido por Dios en la creación. Solo Dios tiene autoridad sobre sus propias instituciones. Al declararse Señor del sábado, Jesús afirmaba ser Dios. Jesús afirmó que juzgaría al mundo. Mateo 25:31 al 33 describe a Jesús sentado en su trono de gloria, juzgando a todas las naciones. Solo Dios es el juez final. Al afirmar este rol, Jesús estaba declarando su deidad. Jesús afirmó dar vida eterna. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna. Solo Dios es la fuente de vida. Solo Dios puede dar vida que dura para siempre. Esta afirmación coloca a Jesús en el lugar de Dios mismo. Los títulos que Jesús reclamó confirman su identidad. Se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Este no era simplemente un título de honra, sino una afirmación de igualdad con Dios. Juan 5:18 dice:
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús se llamó el Hijo del Hombre. Este título viene de Daniel 7:13 y 14, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. Al usar este título, Jesús estaba identificándose como el Mesías divino profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús se identificó como el Mesías. Cuando la mujer samaritana mencionó al Mesías venidero, Jesús respondió en Juan 4:26, «Yo soy el que habla contigo». En su juicio ante el sumo sacerdote, cuando le preguntaron si era el Cristo, respondió, «Yo soy». Jesús es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23 cita la profecía de Isaías, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Este nombre identifica claramente a Jesús como Dios. Jesús es el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8 registra, «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Alfa y Omega son la primera y última letras del alfabeto griego, simbolizando que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Jesús es el buen pastor. Juan 10:11 dice, «Yo soy el buen pastor». El buen pastor su vida da por las ovejas. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como el pastor de Israel. Al llamarse el buen pastor, Jesús estaba identificándose con Yahvé. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12 registra, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». La luz en las Escrituras representa a Dios mismo. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, dice Primera de Juan 1:5. Jesús es el pan de vida. Juan 6:35 dice, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Él es el alimento espiritual que satisface el alma. Solo Dios puede satisfacer el hambre espiritual del corazón humano. Jesús es la puerta. Juan 10:9 declara, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos». Él es el único acceso a la salvación. No hay otra entrada al redil de Dios. Esta exclusividad confirma su identidad única como Dios. Jesús es la vid verdadera. Juan 15:1 dice, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». Israel fue llamado la vid de Dios en el Antiguo Testamento, pero falló. Jesús es la vid verdadera que da fruto. Él es lo que Israel debió haber sido. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida de Jesús con sorprendente detalle. Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, describe su sufrimiento y muerte con precisión asombrosa. Miqueas 5:2 predijo su lugar de nacimiento. Zacarías 9:9 predijo su entrada triunfal a Jerusalén en un pollino. Salmo 22 describe la crucifixión en detalle, incluyendo el traspaso de sus manos y pies, la burla de la multitud y el sorteo de sus vestiduras. Esto fue escrito 1000 años antes de que la crucifixión fuera inventada como método de ejecución. Daniel 9:24 al 27 predijo el tiempo exacto cuando vendría el Mesías. Las profecías mesiánicas son tan específicas y numerosas que la probabilidad de que una persona las cumpla todas por coincidencia es astronómicamente imposible. Jesús las cumplió todas. Jesús mismo afirmó que vino a cumplir las profecías. Lucas 24:44 registra, «Todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tienen que cumplirse». Todo el Antiguo Testamento apunta hacia él. Juan 5:39 dice, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». El Antiguo Testamento es un libro sobre Jesús. Cada sacrificio apuntaba a él.
Cada profecía hablaba de él. Cada tipo y símbolo lo representaba. Jesús es el cumplimiento del sistema de sacrificios. Todos los corderos sacrificados en el templo apuntaban al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hebreos 10:4 dice: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo el sacrificio de Cristo tiene poder expiatorio verdadero. Jesús es el sumo sacerdote perfecto. El libro de Hebreos explica que Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, superior a los sacerdotes levíticos. Él no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no tenía ninguno. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Jesús es el templo verdadero. Juan 2:19 registra que Jesús dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Hablaba del templo de su cuerpo. Él es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. No necesitamos un edificio, necesitamos a Cristo. Jesús es el profeta prometido. Deuteronomio 18:15 predijo: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». Moisés anunció a uno mayor que él. Jesús es ese profeta que habla las palabras de Dios con autoridad absoluta. Jesús es el rey davídico. Dios prometió a David que su trono sería establecido para siempre. Lucas 1:32 y 33 dice de Jesús: «El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Jesús es el siervo sufriente de Isaías. Aunque era rey, vino como siervo. Filipenses 2:7 dice que tomó forma de siervo. Mateo 20:28 dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La vida de Jesús demostró perfectamente el carácter de Dios. Juan 1:18 dice: «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres entender el corazón de Dios? Estudia a Cristo. Jesús mostró la misericordia de Dios. Se acercó a los leprosos cuando otros los evitaban. Tocó a los intocables. Comió con publicanos y pecadores. Los fariseos lo criticaron, pero Jesús respondió: «Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Jesús mostró la compasión de Dios. Mateo 9:36 dice: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor». Su corazón se conmovía ante el sufrimiento humano. Jesús mostró la santidad de Dios. Confrontó el pecado sin compromiso. Limpió el templo 2 veces. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos. Llamó a las personas al arrepentimiento. Su amor no toleraba el pecado, pero tampoco rechazaba al pecador arrepentido. Jesús mostró la sabiduría de Dios. Sus respuestas a preguntas capciosas dejaban a sus oponentes sin palabras. Sus parábolas contenían verdades profundas. Sus enseñanzas han resistido el escrutinio de los pensadores más brillantes durante 2000 años. Si este mensaje sobre la persona de Cristo te está edificando, te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video. En los comentarios, escribe Cristo para declarar que Él es el Señor de tu vida. Ahora llegamos al corazón del Evangelio, la cruz de Cristo. Todo en la vida de Jesús apuntaba hacia este momento. La cruz no fue un accidente, no fue un plan B. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que su Hijo moriría por los pecadores. Hechos 2:23 dice: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». La crucifixión de Jesús fue parte del plan eterno de Dios. Los hombres que lo crucificaron eran responsables de sus acciones, pero Dios estaba orquestando todo para cumplir su propósito redentor. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
En la mente de Dios, Cristo ya estaba sacrificado antes de que el mundo fuera creado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya sabía que pecarían, ya sabía que necesitarían un Salvador, y ya había provisto ese Salvador en su Hijo. Jesús sabía que iba a morir. No fue sorprendido por la cruz, predijo su muerte múltiples veces. Marcos 8:31 registra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. En Juan 12:27, Jesús dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él reconocía la agonía que enfrentaría, pero también sabía que este era su propósito. Había venido específicamente para morir. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con determinación inquebrantable, Jesús se dirigió hacia Jerusalén sabiendo lo que le esperaba allí. Nadie le quitó la vida, él la entregó voluntariamente. La semana antes de su crucifixión, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino. Las multitudes lo aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Extendían mantos y ramas de palma en su camino. Pensaban que establecería su reino terrenal inmediatamente, pero Jesús sabía que esas mismas multitudes pronto gritarían: crucifícale. La popularidad humana es voluble. El elogio público se convierte rápidamente en rechazo. Jesús no se dejaba llevar ni por el elogio ni por la crítica. Él tenía un propósito que cumplir. La noche antes de su muerte, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. En esa cena instituyó lo que llamamos la Santa Cena o Comunión. Tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Después de la cena, fue al jardín de Getsemaní a orar. Allí experimentó una agonía que nos es difícil comprender. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta condición médica se llama hematidrosis, causada por estrés extremo. ¿Qué causaba tal angustia? No era simplemente el miedo a la muerte física, aunque la crucifixión era horrendamente dolorosa. Era la anticipación de cargar el pecado del mundo. Era saber que experimentaría la separación del Padre. Era enfrentar la ira completa de Dios contra el pecado. Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él deseaba que hubiera otra manera, pero sabía que no la había. La justicia de Dios demandaba pago por el pecado. Su amor proveyó ese pago en su Hijo. Mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. Cuando vino Judas con soldados para arrestarlo, Pedro sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús sanó la oreja y se rindió voluntariamente. Juan 18:11 dice: «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Jesús fue llevado primero ante Anás, luego ante Caifás el sumo sacerdote. Allí fue interrogado y acusado falsamente. Cuando le preguntaron si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Por esta confesión de verdad fue condenado por blasfemia. Fue golpeado, escupido, burlado. Isaías 53:3 predijo: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Creador del universo fue maltratado por su creación». Temprano en la mañana fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato lo interrogó y no encontró ningún crimen en él. 3 veces declaró: «Ningún delito hallo en este hombre». Pero la multitud insistía: «Crucifícale, crucifícale». Pilato, queriendo complacer a la multitud, entregó a Jesús para ser crucificado. Primero lo mandó azotar. El azote romano era brutal, con un látigo que tenía múltiples tiras, cada una con pedazos de hueso o metal en las puntas. Desgarraba la carne,
a menudo exponiendo músculos e incluso órganos internos. Muchos morían del azote solo. Después del azote, los soldados lo vistieron con un manto púrpura en burla, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le dieron una caña como cetro. Se arrodillaban ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y lo golpeaban en la cabeza con la caña, clavando las espinas más profundamente. Luego le pusieron su propia ropa y lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Le hicieron cargar su propia cruz, al menos la viga transversal, que pesaba probablemente 30 o 40 kilos. Debilitado por la pérdida de sangre y el trauma, cayó bajo el peso. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a llevarla por él. En el Gólgota lo clavaron a la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y pies. El dolor era indescriptible. La cruz luego fue levantada y dejada caer en un hoyo en el suelo, causando un dolor atroz cuando el peso de su cuerpo tiró de los clavos. La crucifixión era diseñada para maximizar el sufrimiento. La víctima se asfixiaba lentamente. Para respirar, tenía que empujarse hacia arriba sobre los clavos en sus pies, causando dolor extremo. Eventualmente, agotado, ya no podía empujarse más y moría de asfixia. Crucificaron a Jesús entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Pusieron un letrero sobre su cabeza: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Pilato había ordenado esto, y se negó a cambiarlo cuando los principales sacerdotes protestaron. La multitud que pasaba lo insultaba. Los principales sacerdotes se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No entendían que podía salvarse a sí mismo, pero eligió no hacerlo. Juan 10:18 registra: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Incluso en su agonía, Jesús mostró compasión. Oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al ladrón arrepentido a su lado le prometió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Vio a su madre y al discípulo Juan y aseguró que Juan cuidaría de ella. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde sobrevino oscuridad sobre toda la tierra. Marcos 15:33 dice: «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Esta no fue un eclipse solar, que es imposible durante la luna llena de la Pascua. Fue un acto sobrenatural de Dios. En medio de esa oscuridad sucedió algo misterioso y terrible. El Padre volcó sobre el Hijo la ira que merecíamos. Segunda de Corintios 5:21 dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Jesús cargó nuestros pecados. Cada mentira, cada acto de odio, cada pensamiento impuro, cada rebelión contra Dios de toda la historia humana, todo fue cargado sobre él. El peso era incomprensible. Isaías 53:6 dice: «Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y entonces experimentó lo que nunca había experimentado: separación del Padre. Por primera vez en toda la eternidad, la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo fue rota. El Hijo sintió el abandono del Padre y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este fue el momento más oscuro de toda la historia. El Hijo de Dios experimentando la separación de Dios que nosotros merecíamos. Él bebió la copa de la ira divina hasta las últimas gotas para que nosotros no tuviéramos que beberla. Después de aproximadamente 6 horas en la cruz, Jesús supo que todo estaba completo. Juan 19:30 registra que dijo: «Consumado es». Esta palabra en griego, tetelestai, era usada comercialmente para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. La deuda de nuestro pecado fue pagada completa y definitivamente. Luego dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Nota que él entregó su espíritu. No fue víctima, fue victorioso. No murió derrotado, murió habiendo cumplido su misión.
En el momento de su muerte sucedieron varias cosas sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al rasgarse, Dios estaba declarando que el camino a su presencia ahora estaba abierto a través de la sangre de Cristo. Hubo un terremoto, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. El centurión romano que supervisaba la crucifixión declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Incluso un soldado pagano reconoció algo extraordinario en la muerte de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque la justicia de Dios demandaba pago por el pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, o nosotros moriríamos eternamente, o un sustituto moriría en nuestro lugar. Jesús fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, el justo, tomó el lugar de nosotros, los injustos, recibió lo que merecíamos para que pudiéramos recibir lo que Él merecía. Jesús murió para satisfacer la ira de Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa satisfacción de la ira. La ira de Dios contra el pecado fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. Jesús murió para redimirnos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención significa comprar de vuelta. Éramos esclavos del pecado vendidos al enemigo. Cristo pagó el precio de rescate con su sangre para comprarnos de vuelta. Jesús murió para reconciliarnos con Dios. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Estábamos enemistados con Dios, pero Cristo hizo paz entre nosotros y Dios. Jesús murió para justificarnos. Romanos 5:9 dice: habiendo sido ahora justificados en su sangre. Justificación es ser declarado justo delante de Dios. Por su sangre, somos declarados justos aunque éramos pecadores. La cruz es el centro del Evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. La cruz no es un tema entre muchos, es el tema central. Si este mensaje sobre la cruz te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video. En los comentarios escribe cruz para declarar que en ella encuentras tu salvación. Ahora llegamos al corazón del Evangelio, la cruz de Cristo. Todo en la vida de Jesús apuntaba hacia este momento. La cruz no fue un accidente, no fue un plan B. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que su Hijo moriría por los pecadores. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La crucifixión de Jesús fue parte del plan eterno de Dios. Los hombres que lo crucificaron eran responsables de sus acciones, pero Dios estaba orquestando todo para cumplir su propósito redentor. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En la mente de Dios, Cristo ya estaba sacrificado antes de que el mundo fuera creado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya sabía que pecarían, ya sabía que necesitarían un Salvador, y ya había provisto ese Salvador en su Hijo. Jesús sabía que iba a morir. No fue sorprendido por la cruz, predijo su muerte múltiples veces. Marcos 8:31 registra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. En Juan 12:27, Jesús dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él reconocía la agonía que enfrentaría,
pero también sabía que este era su propósito. Había venido específicamente para morir. Lucas 9:51 dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con determinación inquebrantable, Jesús se dirigió hacia Jerusalén sabiendo lo que le esperaba allí. Nadie le quitó la vida, él la entregó voluntariamente. La semana antes de su crucifixión, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino. Las multitudes lo aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Extendían mantos y ramas de palma en su camino. Pensaban que establecería su reino terrenal inmediatamente, pero Jesús sabía que esas mismas multitudes pronto gritarían: «Crucifícale». La popularidad humana es voluble, el elogio público se convierte rápidamente en rechazo. Jesús no se dejaba llevar ni por el elogio ni por la crítica. Él tenía un propósito que cumplir. La noche antes de su muerte, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. En esa cena instituyó lo que llamamos la Santa Cena o Comunión. Tomó pan y dijo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido». Tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Después de la cena, fue al jardín de Getsemaní a orar. Allí experimentó una agonía que nos es difícil comprender. Lucas 22:44 dice: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Esta condición médica se llama hematidrosis, causada por estrés extremo. ¿Qué causaba tal angustia? No era simplemente el miedo a la muerte física, aunque la crucifixión era horrendamente dolorosa. Era la anticipación de cargar el pecado del mundo. Era saber que experimentaría la separación del Padre. Era enfrentar la ira completa de Dios contra el pecado. Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Él deseaba que hubiera otra manera, pero sabía que no la había. La justicia de Dios demandaba pago por el pecado. Su amor proveyó ese pago en su Hijo. Mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. Cuando vino Judas con soldados para arrestarlo, Pedro sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús sanó la oreja y se rindió voluntariamente. Juan 18:11 dice: «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Jesús fue llevado primero ante Anás, luego ante Caifás el sumo sacerdote. Allí fue interrogado y acusado falsamente. Cuando le preguntaron si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Por esta confesión de verdad fue condenado por blasfemia. Fue golpeado, escupido, burlado. Isaías 53:3 predijo: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». El Creador del universo fue maltratado por su creación. Temprano en la mañana fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato lo interrogó y no encontró ningún crimen en él. 3 veces declaró: «Ningún delito hallo en este hombre». Pero la multitud insistía: «Crucifícale, crucifícale». Pilato, queriendo complacer a la multitud, entregó a Jesús para ser crucificado. Primero lo mandó azotar. El azote romano era brutal. Con un látigo que tenía múltiples tiras, cada una con pedazos de hueso o metal en las puntas. Desgarraba la carne, a menudo exponiendo músculos e incluso órganos internos. Muchos morían del azote solo. Después del azote, los soldados lo vistieron con un manto púrpura en burla, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le dieron una caña como cetro. Se arrodillaban ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y lo golpeaban en la cabeza con la caña, clavando las espinas más profundamente. Luego le pusieron su propia ropa y lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Le hicieron cargar su propia cruz, al menos la viga transversal que pesaba probablemente 30 o 40 kilos. Debilitado por la pérdida de sangre y el trauma, cayó bajo el peso. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a llevarla por él. En el Gólgota lo clavaron a la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y pies.
El dolor era indescriptible. La cruz luego fue levantada y dejada caer en un hoyo en el suelo, causando un dolor atroz cuando el peso de su cuerpo tiró de los clavos. La crucifixión era diseñada para maximizar el sufrimiento. La víctima se asfixiaba lentamente. Para respirar tenía que empujarse hacia arriba sobre los clavos en sus pies, causando dolor extremo. Eventualmente agotado, ya no podía empujarse más y moría de asfixia. Crucificaron a Jesús entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Pusieron un letrero sobre su cabeza: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato había ordenado esto, y se negó a cambiarlo cuando los principales sacerdotes protestaron. La multitud que pasaba lo insultaba. Los principales sacerdotes se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No entendían que podía salvarse a sí mismo, pero eligió no hacerlo. Juan 10:18 registra: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Incluso en su agonía, Jesús mostró compasión, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ladrón arrepentido a su lado le prometió: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vio a su madre y al discípulo Juan y aseguró que Juan cuidaría de ella. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, sobrevino oscuridad sobre toda la tierra. Marcos 15:33 dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta no fue un eclipse solar, que es imposible durante la luna llena de la Pascua. Fue un acto sobrenatural de Dios. En medio de esa oscuridad sucedió algo misterioso y terrible. El Padre volcó sobre el Hijo la ira que merecíamos. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús cargó nuestros pecados. Cada mentira, cada acto de odio, cada pensamiento impuro, cada rebelión contra Dios de toda la historia humana, todo fue cargado sobre él. El peso era incomprensible. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y entonces experimentó lo que nunca había experimentado: separación del Padre. Por primera vez en toda la eternidad, la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo fue rota. El Hijo sintió el abandono del Padre y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento más oscuro de toda la historia. El Hijo de Dios experimentando la separación de Dios que nosotros merecíamos. Él bebió la copa de la ira divina hasta las últimas gotas, para que nosotros no tuviéramos que beberla. Después de aproximadamente 6 horas en la cruz, Jesús supo que todo estaba completo. Juan 19:30 registra que dijo: consumado es. Esta palabra en griego, tetelestai, era usada comercialmente para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. La deuda de nuestro pecado fue pagada completa y definitivamente. Luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Nota que Él entregó su espíritu. No fue víctima, fue victorioso. No murió derrotado, murió habiendo cumplido su misión. En el momento de su muerte sucedieron varias cosas sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al rasgarse, Dios estaba declarando que el camino a su presencia ahora estaba abierto a través de la sangre de Cristo. Hubo un terremoto, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. El centurión romano que supervisaba la crucifixión declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Incluso un soldado pagano reconoció algo extraordinario en la muerte de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque la justicia de Dios demandaba pago por el pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. O nosotros moriríamos eternamente, o un sustituto moriría en nuestro lugar.
Jesús fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, el justo, tomó el lugar de nosotros, los injustos. Recibió lo que merecíamos para que pudiéramos recibir lo que Él merecía. Jesús murió para satisfacer la ira de Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa satisfacción de la ira. La ira de Dios contra el pecado fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. Jesús murió para redimirnos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención significa comprar de vuelta. Éramos esclavos del pecado vendidos al enemigo. Cristo pagó el precio de rescate con su sangre para comprarnos de vuelta. Jesús murió para reconciliarnos con Dios. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Estábamos enemistados con Dios, pero Cristo hizo paz entre nosotros y Dios. Jesús murió para justificarnos. Romanos 5:9 dice: habiendo sido ahora justificados en su sangre. Justificación es ser declarado justo delante de Dios. Por su sangre somos declarados justos aunque éramos pecadores. La cruz es el centro del Evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. La cruz no es un tema entre muchos, es el tema central. Si este mensaje sobre la cruz te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video. En los comentarios escribe cruz para declarar que en ella encuentras tu salvación. Pero la historia no termina en la cruz. Después de que Jesús murió, un hombre rico llamado José de Arimatea pidió permiso para tomar su cuerpo. Juan 19:38 dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Ahora, en el momento de mayor riesgo, mostró valentía pública. Nicodemo, que había visitado a Jesús de noche, también vino trayendo una mezcla de mirra y aloes, como 100 libras. Juntos tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo pusieron en un sepulcro nuevo que José había hecho excavar en la roca. Mateo 27:60 dice que José hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Esta piedra probablemente pesaba 1 o 2 toneladas, diseñada para mantener el sepulcro sellado y protegido de animales y ladrones. Los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato al día siguiente y dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Pilato les dio permiso. Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Un sello romano fue puesto en la piedra, y soldados romanos fueron estacionados para guardar el sepulcro. Romper un sello romano era un crimen capital. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús yació en la tumba. Pero el tercer día algo extraordinario sucedió. Muy de mañana, el primer día de la semana, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28:3 y 4 describe: su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados romanos, entrenados para no temer nada, cayeron como muertos de miedo ante el ángel. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Él ya había salido. Su cuerpo resucitado podía pasar a través de paredes, como demostraría más tarde. La piedra fue removida para que otros pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Temprano esa mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas para terminar de embalsamar el cuerpo.
Se preguntaban entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron encontraron la piedra ya removida. María Magdalena corrió a decir a Pedro y a Juan. Ellos corrieron al sepulcro. Juan llegó primero pero no entró. Pedro, siempre impulsivo, entró directamente. Juan 20, 6 y 7 dice, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Este detalle es significativo. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, como los líderes religiosos más tarde afirmarían, no habrían tomado tiempo para desenvolver el cuerpo cuidadosamente y doblar el sudario. Habrían tomado el cuerpo envuelto y huido rápidamente. La disposición ordenada de los lienzos mostraba que algo diferente había sucedido. Juan 28 dice, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan vio la evidencia y creyó que Jesús había resucitado. La tumba vacía por sí sola no prueba la resurrección, pero es evidencia importante. Mientras María Magdalena lloraba fuera del sepulcro, se encontró con alguien que pensó era el hortelano. Le preguntó dónde habían puesto el cuerpo. Entonces Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que quiere decir, Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Ella fue la primera testigo de la resurrección. Esa misma tarde, 2 discípulos iban camino a Emaús, discutiendo todo lo que había pasado. Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les explicó cómo todo lo escrito en las Escrituras sobre el Mesías se había cumplido en él. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Inmediatamente regresaron a Jerusalén para decir a los 11 lo que había pasado. Mientras hablaban, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Jesús les mostró sus manos y pies. Les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Luego comió pescado asado delante de ellos para demostrar que era real, físico, corporal. No era un fantasma o aparición, era Jesús resucitado corporalmente. Su cuerpo era el mismo pero también diferente. Tenía las marcas de los clavos y la lanza, pero también tenía capacidades nuevas. Tomás no estaba con ellos esa noche. Cuando le dijeron que habían visto al Señor, respondió, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos estaban reunidos nuevamente, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús se apareció aunque las puertas estaban cerradas. Se dirigió directamente a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío, esta es una de las confesiones más claras de la deidad de Cristo en las Escrituras. Jesús aceptó esta adoración, confirmando su identidad como Dios. Luego dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a muchas personas en muchas ocasiones. Primera de Corintios 15, 5 al 8, lista algunas de estas apariciones. A Cefas, Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Luego a Jacobo, después a todos los apóstoles y finalmente a Pablo. Pablo escribió esto aproximadamente 25 años después de la resurrección. Notó que la mayoría de esos 500 testigos todavía vivían cuando escribió. Estaba diciendo esencialmente, si no me creen,
Pregúntenles a ellos. Había testigos oculares vivos que podían verificar su testimonio. La resurrección de Jesús no fue una leyenda que se desarrolló gradualmente con el tiempo. Fue proclamada inmediatamente por testigos que estaban dispuestos a morir por su testimonio, y muchos de ellos murieron, negándose a retractarse de lo que habían visto. Efesios 1, 19 y 20 habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para nosotros. Después de aparecer durante 40 días, Jesús llevó a sus discípulos a Betania.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si este mensaje sobre la resurrección y ascensión de Cristo te ha llenado de esperanza, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video. En los comentarios escribe resurrección para declarar tu fe en Cristo vivo. Ahora quiero explorar los nombres y títulos de Jesús, porque cada uno revela algo importante sobre quién es Él y qué ha hecho por nosotros. La Biblia le da muchos nombres a Jesús, y cada uno es significativo. Jesús es llamado el Verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. En griego la palabra es logos, que significa palabra, razón o expresión. Jesús es la expresión perfecta de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. ¿Quieres escuchar lo que Dios tiene que decir? Escucha a Jesús. Jesús es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23 cita la profecía. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre declara la verdad de la encarnación. Dios mismo vino a habitar entre nosotros. Jesús es llamado el Hijo de Dios. Este título aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. No significa que Dios tuvo un hijo en sentido físico. Significa que Jesús es de la misma naturaleza que Dios. Es una declaración de deidad. Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Este era el título favorito de Jesús para sí mismo, usado más de 80 veces en los Evangelios. Viene de Daniel 7:13 y 14, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. El título enfatiza tanto su humanidad como su autoridad divina. Jesús es llamado el Cristo. Cristo no es un apellido, es un título que significa el ungido, equivalente al hebreo Mesías. Los reyes, profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento eran ungidos. Jesús es el ungido supremo, el Rey de Reyes, el profeta final, el sumo sacerdote perfecto. Jesús es llamado el Señor. Curios en griego, este título era usado para Dios mismo en el Antiguo Testamento griego. Cuando confesamos que Jesús es Señor, estamos declarando su deidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Jesús es llamado el Salvador. Primera de Juan 4:14 declara, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No simplemente un Salvador entre muchos, sino el Salvador, el único que puede salvar de pecado y muerte. Jesús es llamado el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo identificó en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este título conecta a Jesús con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el sacrificio final y perfecto. Jesús es llamado el León de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 dice, He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Este título enfatiza su poder real y su victoria. Él es tanto el Cordero, que fue sacrificado, como el León que conquistó. Jesús es llamado el Alfa y la Omega. Apocalipsis 22:13 registra, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Todo comienza con Él y todo culmina en Él. Jesús es llamado el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no simplemente muestra el camino, es el camino. No simplemente enseña la verdad, es la verdad. No simplemente da vida, es la vida. Jesús es llamado la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En un mundo de oscuridad espiritual, Jesús es la luz que ilumina, guía y revela la verdad. Jesús es llamado el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Él no es un pastor asalariado que huye cuando viene el peligro. Es el buen pastor que protege, guía, cuida y da su vida por sus ovejas. Jesús es llamado la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es el único acceso a la salvación. No hay otra entrada al redil de Dios. Intentar entrar por otro camino es ser ladrón y salteador. Jesús es llamado la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no simplemente da resurrección, es la resurrección. La vida eterna está en Él. Jesús es llamado el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como el pan sostiene la vida física, Jesús sostiene la vida espiritual. Él satisface el hambre del alma. Jesús es llamado la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Nosotros somos las ramas. Solo podemos dar fruto espiritual si permanecemos conectados a Él. Separados de Él, no podemos hacer nada. Jesús es llamado el segundo Adán. Primera de Corintios 15:45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán fue el representante de la humanidad que falló. Por su desobediencia, el pecado y la muerte entraron al mundo. Jesús es el nuevo representante que tuvo éxito. Por su obediencia, la justicia y la vida están disponibles. Jesús es llamado el sumo sacerdote. Hebreos 4:14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres con debilidades que necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que se ofreció a sí mismo como el sacrificio final. Jesús es llamado el mediador. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es llamado el abogado. Cuando Satanás te acusa, Jesús te defiende basado en su sangre. Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él comenzó tu fe y la completará. Él es el principio y el fin de tu jornada espiritual. Jesús es llamado la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia no es una organización humana, es el cuerpo de Cristo con Él como cabeza. Jesús es llamado el novio. Apocalipsis 19:7 habla de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La iglesia es la novia de Cristo. Él la ama, se entregó por ella, y un día la llevará a su hogar celestial. Jesús es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los reyes y señores terrenales están bajo su autoridad. Él es el gobernante supremo. Jesús es llamado la piedra angular. Efesios 2:20 habla del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo el edificio espiritual de la iglesia está construido sobre Él. Él es esencial, central, fundamental. Jesús es llamado la roca. Primera de Corintios 10:4
Dice que los israelitas en el desierto bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él es sólido, firme, confiable. Puedes construir tu vida sobre Él. Jesús es llamado el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Cada uno de estos nombres revela algo sobre la naturaleza y obra de Jesús. Juntos pintan un retrato completo de quién es, completamente Dios, completamente hombre, el Salvador del mundo, el Señor de todo. No hay nadie como Jesús. Isaías 46:9 dice: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esta declaración de Dios Padre es igualmente verdadera de Dios Hijo. Jesús es único, incomparable, sin igual. Jesús es superior a los ángeles. Hebreos 1:4 dice: Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó. Los ángeles lo adoran. No es un ángel, es el creador de los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Jesús es superior a Aarón. Hebreos 7 compara a Jesús con Aarón, el primer sumo sacerdote. Aarón y sus sucesores murieron. Jesús vive para siempre. Ellos ofrecían sacrificios repetidamente. Jesús ofreció un sacrificio una vez para siempre. Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior a todos los líderes religiosos que han existido. Confucio enseñó filosofía, pero murió y quedó muerto. Buda buscó iluminación, pero no ofreció salvación. Mahoma fundó una religión, pero no resucitó. Solo Jesús venció la muerte y ofrece vida eterna. Jesús es todo lo que necesitas. Colosenses 2:10 dice: Y vosotros estáis completos en Él. No necesitas Jesús más algo. Jesús solo es suficiente. Él es todo en todos. Si este mensaje sobre los nombres y la supremacía de Cristo te ha maravillado, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video. En los comentarios escribe Supremo para exaltar a Cristo sobre todo.